Amén. Hemos visto cómo el Señor Jesús tiene esta preocupación, este anhelo, porque en el verso, si tú ves un poquito más arriba en tu Biblia, en el verso 35 del capítulo 9, al final del capítulo 9, Jesús ve a las multitudes, verso 36, ve a la gente que estaba ahí, y dice Mateo que Jesús sintió compasión de estas multitudes. La gente le llevó a sentir compasión, una tristeza, un sentimiento de empatía por ellos. Algo les faltaba, tenían una gran necesidad. Mateo dice que esas necesidades que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Les faltaba dirección, les faltaba instrucción, les faltaba liderazgo. Literalmente, ovejitas sin pastor. Entonces Jesús les dice a sus discípulos estas famosas palabras: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Pidan al Señor que envíe obreros. Y eso es lo que vimos las semanas pasadas. Y es interesante porque el Señor Jesús, después de decir eso, no se queda simplemente con la oración, no se queda simplemente con decirles a sus discípulos: pidan a Dios que Dios envíe obreros y bueno, sigamos adelante, muchachos, y listo, dejémoslo en oración. No, inmediatamente en el capítulo 10, lo primero que hace Jesús, después de encomendar la misión de orar, es comisionar a 12 hombres. Escoge a 12 de sus discípulos y los envía como enviados especiales. De hecho, eso significa la palabra apóstol. La palabra apóstol literalmente quiere decir enviado. Es alguien que ha sido enviado por Jesús en una misión. Y ya vimos un poco quiénes eran estos 12 hombres. Pero ahora, el pasaje que nos toca estudiar hoy tiene que ver con la misión que Jesús les da a estos 12 hombres. Les da una misión bien concreta. Estos 12 apóstoles van a ser la primera respuesta de Jesús ante la necesidad de que la mies es mucha y los obreros son pocos. Estos 12 son la respuesta frente a esa gran necesidad de que hay un pueblo que está como ovejas, como un rebaño sin pastor. Estos 12 hombres son la respuesta de Jesús. ¿Y saben qué es lo maravilloso? Que estos 12 hombres, al final del Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, se convierten en todos los discípulos. Y estos 12 hombres, después Jesús les dice al resto de los discípulos, donde, ojo, estás tú, estoy yo. Y en el capítulo 28, Jesús nos dice, vayan y hagan discípulos. Entonces, es como una etapa. Los 12 son los primeros y después somos nosotros. Pero no nos adelantemos. Vamos a analizar hoy y vamos a estudiar la misión de los 12. ¿Y qué podemos aprender nosotros de la misión de los 12? Así que vamos a las Biblias, verso 5. Lo primero que llama la atención es que Jesús les prohíbe ir por camino de paganos, ni entrar en ciudades de samaritanos. En otras palabras, Jesús les está prohibiendo que vayan y hablen con gentiles, con aquellos que no son judíos. Y eso a muchos hoy día les incomoda. ¿Cómo es que Jesús puede ser tan exclusivista de decir no vayan, no entren, no les anuncien las buenas noticias a ellos primero? ¿Por qué Jesús parte esta misión excluyendo a los de afuera y concentrándose en verso 6? Jesús le dice, si no, vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No hablen a los de afuera, no hablen a los que son gentiles, a los que son samaritanos, hablen a los judíos. Vayan a la casa, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué Jesús hace esta exclusión? Hoy día ofende esa palabra, ¿no es cierto?
queremos ser inclusivos en todo. Entonces, cuando vemos exclusión en las Escrituras, ofende, incomoda. Pero hay que entender que el pueblo de Israel ocupaba un lugar en la historia de salvación. Y eso es lo importante, que Jesús aquí está dirigiéndose. Nota la palabra que él usa, a las ovejas perdidas, a las ovejas descarriadas. Lo que Jesús está haciendo es comportarse como un pastor, como el pastor de Israel, que está preocupado por las ovejas perdidas de Israel. En otras palabras, Jesús está cumpliendo aquí las promesas de Dios con Israel. Dios había prometido a Abraham en el Antiguo Testamento que de su descendencia iba a enviar bendición. Él le dijo: haré de ti una gran nación y por medio de ti bendeciré a todas las familias de la tierra. ¿Te das cuenta? Dios mismo estableció un plan. Él dijo: voy a apartar a Abraham, voy a hacerle una gran nación y por medio de esta nación voy a bendecir a ellos y por medio de ellos a todas las familias de la tierra. Nunca estuvo en el plan de Dios ser exclusivo de Israel, pero sí tenía primero que llegar el mensaje a Israel. Tenía que primero llegar la bendición a Israel. Dios había escogido a ese pueblo con ese propósito. Y aquí está Jesús cumpliendo esos propósitos de Dios, preocupándose por los descendientes de Abraham que están descarriados, que no han escuchado el Evangelio. Y aquí está Jesús escogiendo interesantemente a 12 apóstoles. De hecho, Él los escoge como representantes de las 12 tribus. Aunque no lo dice textualmente que haya sido así, obviamente por el contexto podemos concluir que el número de los apóstoles es tremendamente simbólico. Representa a esas 12 tribus. Y ellos están enviando bendición, transmitiendo bendición, primero a la casa de Israel. Y aquí es algo donde debemos nosotros distinguir que esta es la misión de los apóstoles, que en muchos sentidos es diferente a nuestra misión como iglesia. Ellos fueron enviados primero a los descendientes de Israel. Ven el verso 7. Y esta es la misión que deben cumplir. Vayan y prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de los apóstoles no es diferente al mensaje de Juan el Bautista. No es diferente al mensaje de Jesús. El reino de Dios se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Verso 8. Pero no solamente es predicación. Verso 8. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos y expulsen demonios. Den gratuitamente lo que gratuitamente han recibido. Es muy notable que el mensaje debe ser el mismo y también los actos deben ser los mismos de Jesús. Jesús aquí les da su autoridad para sanar, para exorcizar, para resucitar. Les está dando poder. En otras palabras, los apóstoles tienen que hacer lo mismo que Jesús. Y aquí viene una enseñanza muy fuerte para la iglesia cristiana. Porque la primera misión de los apóstoles, la primera misión de la iglesia es decir y hacer lo mismo que Jesús. Ellos no están llamados a inventar, a agregar, a innovar, a alterar. Su llamado, su comisión, su mandato es copiar, es repetir, es obrar y hablar según lo que han escuchado, según lo que han visto a Jesús. Y esto debe llamarnos la atención, hermanos, porque hoy día muchas iglesias, muchos cristianos están con un fuerte énfasis de predicación de que tenemos que descubrir la nueva, le ponen muchos nombres, ¿no? La nueva bendición, la nueva unción, el nuevo vino, y etcétera, y buscan hacer cosas nuevas. Y lamentablemente
hay que decirlo, terminan haciendo no algo nuevo, sino copiando cosas que el mundo hace. Conciertos grandiosos. He visto videos, no sé si tú has visto, de pastores que se hacen amarrar arneses al cuerpo y se hacen bajar del techo de las iglesias porque vienen volando, o hacen tremendos shows con fuegos artificiales, coreografías, y para ellos, ¿de dónde está la excusa para hacer todo ese show? Que buscamos algo nuevo. Que buscamos algo nuevo. La excusa que dan es que el mundo, la gente, los que no son creyentes, se han aburrido de este mensaje antiguo, se han aburrido de todas las cosas que la iglesia por más de 2000 años han predicado. Entonces tenemos que darles algo nuevo. Y su respuesta es entretención. Ahora debemos decir que la forma como comuniquemos el mensaje, yo creo que no es malo en buscar formas atractivas, formas innovadoras de poder llegar a alguien. Pero la misión de los apóstoles y la misión más tarde de los discípulos siempre es la misma: hacer lo que Jesús hizo, predicar lo que Jesús enseñó. No debemos apartarnos de eso. No debemos apartarnos de eso. Y también debo decir que los apóstoles recibieron esta autoridad especial para sanar, para resucitar y para expulsar demonios. Vamos a ver más adelante en las cartas de los apóstoles que la iglesia, los cristianos, continuaron practicando en el poder de Dios milagros y sanidades y liberación, aunque en menor escala. En menor escala. Nunca más se ha visto tanto explosión de poder, de milagros y de demostraciones sobrenaturales. Y eso ha llevado a muchos cristianos a pensar ¿qué está pasando? Algunos piensan que los milagros han cesado, han terminado con los apóstoles, que esta comisión era solo para los 12, por lo tanto hoy día ya no hay más milagros. Otros piensan que sí, los milagros no solamente eran para los 12, sino que también era un don de Dios para la iglesia. Pero igual se preguntan, ¿por qué ya no vemos? ¿Por qué no todas las iglesias están viviendo como los apóstoles? Cuando tú lees el libro de Hechos, es sorprendente. Los apóstoles estaban caminando y su sombra sanaba enfermos. Y uno se pregunta, ¿por qué hoy día la sombra de los pastores no sana a nadie? ¿Por qué la sombra de los líderes del concilio? ¿Dónde está el concilio? Que su sombra sane a los enfermos. No vemos eso hoy día en la iglesia. Entonces muchos han concluido, por lo tanto, que algo le falta a la iglesia. Y que la iglesia está incompleta. Y que tenemos que lograr obtener ese mismo nivel de milagros y cosas sobrenaturales. Hay muchas corrientes de pensamiento hoy día. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Tenemos que escudriñar las Escrituras. No tengo el tiempo ahora de exponer todos los pasajes, pero simplemente déjenme decirles lo que yo creo y lo que veo en las Escrituras. Yo veo en las Escrituras que el poder de Dios para sanar, para liberar, todavía está presente en la iglesia. El poder de Dios está presente en la iglesia. Por lo tanto, hacer milagros, ver sanidades, es algo que yo creo que debemos esperar, debemos pedir y debemos creer. Pero también veo que hay algo muy interesante en las Escrituras. En las cartas de los apóstoles, estos milagros reciben un título muy especial. El apóstol Pablo los llama dones. Dones. Dones de Dios, que es muy diferente al de oficio. Aquí estos hombres están recibiendo un oficio de ser enviados como apóstoles. El oficio es algo que recibes y no se aparta de ti. Ellos eran apóstoles y murieron como apóstoles, con una misión especial. El don, sin embargo, el don es un regalo
que Dios te lo da. La palabra mismo don significa eso, regalo. Y Dios te puede dar ese regalo para un momento y una situación específica. No es que si alguna vez yo oro por un enfermo y ese enfermo se sana, inmediatamente yo me he convertido en sanador. No es que si yo hoy día predico una palabra que resulta ser profética, que se cumple, que es palabra de Dios, al tiro me mando a hacer mi gafete, Martín Flores, profeta. ¿Se dan cuenta? Ese es el error que muchos cristianos han caído, que piensan que todavía esto es un oficio de muchos. En la iglesia yo veo que el énfasis del Nuevo Testamento son dones. Y los dones Dios los da a quien Él quiere. Y cuando Él considera que es necesario. Por eso es que a mí personalmente no me afana ni me entristece, ni en ninguna manera pienso que nuestra iglesia es deficiente, le falta algo o carece de algo, porque no vemos milagros, no vemos sanidades todos los días. Y yo creo que ningún cristiano debería sentirse que le falta algo porque no ve en su vida, en su tiempo, en su iglesia, en sus oraciones, respuestas milagrosas de Dios. Pero al mismo tiempo, no debemos caer en el error de ser conformistas. De porque en Dios no me ha dado el don, entonces ya no voy a orar más por sanidad, no voy a esperar más sanidades, no voy a buscar los milagros de Dios. No. Hermanos, el pueblo de Dios creo yo que debe ser siempre anhelante de Dios, anhelante del poder de Dios, anhelante de la presencia de Dios. Debemos anhelar que Dios limpie a los enfermos, resucite muertos, expulse demonios y haga maravillas en medio nuestro. Y si no lo hace, debo aceptarlo con gratitud, con gozo, porque Él sabe lo que es mejor que yo. Él sabe lo que yo necesito. Él sabe lo que la iglesia necesita, lo que San Juan necesita. Y si Él ve que San Juan necesita demostraciones poderosas, lo va a dar. Y yo debo anhelarlo, debo pedirlo. Y si Él no me lo da, debo ser agradecido. Porque mi misión es predicar la palabra de Dios. Hay una diferencia entre la misión mía y la de los apóstoles. Ellos debían, sí o sí, demostrar milagros. El creyente, el cristiano, debe orar por milagros, pero no es un requisito. Porque hay una diferencia en la comisión de los 12 apóstoles y en el mandato de Jesús a la iglesia. Los 12 apóstoles sí o sí debían hacer milagros. ¿Por qué? Porque a ellos Jesús les encomendó una tarea que ni tú ni yo tenemos, que es la de escribir palabra de Dios. Ellos iban a dar una enseñanza directamente de Dios. La enseñanza de los apóstoles debía ser obedecida como palabra de Dios. Por eso es que lo que ellos escribieron está en la Biblia. Yo no tengo esa misión. No tengo esa misma misión. Ni ustedes tampoco. Puede ser que agarremos al mejor pastor de este siglo y agarremos sus mejores sermones. Y por mucho que intentemos, esos sermones no van a ser incluidos en ninguna Biblia. Pueden ser, sí, libros muy recomendables. Yo tengo mis predicadores favoritos que bendicen mi vida, que leo y releo sus libros. Son de mucha bendición, pero jamás ninguno de esos libros va a estar a la altura de las Sagradas Escrituras. Ninguno de esos sermones, ninguna de esas enseñanzas de estos hombres de Dios es autoritativa. Pero la de estos 12 sí es autoritativa. Por eso es que ellos tenían sí o sí que hacer milagros. Y por eso lo hicieron. Por eso su sombra sanaba enfermos. Porque los milagros eran la prueba de que lo que ellos decían era palabra de Dios. Interesantemente, cuando el apóstol Pablo escribe a las iglesias en 1 Corintios, él dice a las iglesias, esta será la prueba para el mundo de que ustedes son la iglesia de Dios. El amor, si se aman unos a otros. ¿Te has dado cuenta? Hay un cambio de énfasis en la enseñanza bíblica. El apóstol Pablo no les dice a la iglesia,
Hermanos, busquen ustedes hacer sanidades y milagros y hablar en lenguas, y eso será la prueba para la gente que venga a la iglesia de que ustedes son la iglesia de Cristo. Pablo dijo, si yo hablara lenguas angelicales, si yo tuviera don de sabiduría, si yo hiciera milagros y no tengo amor, vengo a ser como un metal, como una lata que hace ruido. No sirve de nada. El amor es la prueba. Notas, hay un cambio en la misión de los 12 apóstoles a la misión de la iglesia. Y eso es lo que debemos aprender. Pero hay poderosas lecciones también para nosotros aquí. Vean los versos 9 en adelante. Jesús les da esta nueva comisión. Aparte de primero les dice, prediquen, eso es lo primero. Segundo, sanen enfermos. Tercero, y esto igual es potente para la iglesia hoy, les dice, den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. No lleven oro, ni plata, ni cobre, ni mochila, nada más que 2 túnicas. Perdón, no lleven ni 2 túnicas, ni siquiera 2 túnicas, ni siquiera calzado, ni bastón. ¿Te das cuenta de lo que Jesús le está diciendo? Den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. Les está diciendo, no lucren del ministerio. Ustedes han recibido gratis. Los milagros que he hecho delante de ustedes han sido gratis, gratuito, por gracia. Cuando ustedes vayan y hagan milagros, Jesús conoce la naturaleza del ser humano. La gente, al recibir un milagro, al recibir una oración, al recibir una bendición, es agradecida. Y demuestra gratitud. Muchos van a querer pagar por el favor recibido. Y Jesús conoce los corazones de los apóstoles, son seres humanos. No son como Él, Hijo de Dios. Ellos van a sentirse tentados por la gratitud, por las muestras de gratitud. Van a sentirse tentados de lucrar, de enriquecerse. Por eso les da esta orden, no lleven oro ni plata, no lleven mochila, dependan de Dios. Dependan de Dios. Den gratuitamente lo que gratuitamente han recibido. No deben aceptar dinero de aquellos a quienes ministran. No deben lucrar. Jesús les da su poder como un regalo para la gente. Y eso es una lección fuerte para la iglesia hoy también. Porque hoy día muchas iglesias, muchos líderes se han dejado llevar por esta misma tentación y hoy día buscan lucrar. Ese falso evangelio que se predica en tantos lugares, de que tú tienes que traer tu dinero a la iglesia, tienes que dar dinero, sembrar dinero para que Dios te dé más. Eso está absolutamente en contra de lo que Jesús dice aquí. La iglesia los apóstoles debían dar gratuitamente lo que gratuitamente han recibido. Esta es una misión de predicación fuerte, donde los que están al servicio de Dios son llamados a depender de Dios. Pero noten cómo concluye Jesús esto. Verso 10, al final del verso 10. Él les dice, no lleven mochila, no lleven 2 túnicas, no lleven calzado, porque el obrero es digno de su alimento. Es muy interesante. La última frase, básicamente está diciendo, es digno el obrero, ustedes, ministros, es digno que ustedes sean alimentados. Es correcto que ustedes reciban De hecho, el apóstol Pablo utiliza este mismo verso en su enseñanza más adelante para hablar del pago, de la ofrenda que se levanta para los ministros del Evangelio. Y es la base bíblica, porque las iglesias buscamos que los que están dedicados a la enseñanza sean sostenidos por la iglesia. Pero es muy interesante, aquí Jesús les dice a ustedes, no busquen recibir dinero, pero termina diciendo, es digno de recibir salario. ¿Por qué dice eso Jesús? Porque esta parte Jesús le está cargando a la congregación, le está cargando a los que van a escuchar el mensaje.
Es la responsabilidad de ellos de nutrir, de proveer para sus enviados, para sus apóstoles. No es la tarea de los apóstoles pedir. No es la tarea de los apóstoles buscar, recibir, cobrar. Esa no es su tarea. La tarea de la gente es proveer. Entonces Jesús está aquí dando una misión implícitamente, no solamente a los 12, sino también a toda persona que escucha el Evangelio. Y un llamado. Entonces aquí hay un llamado para los que estamos en la tarea de enseñar. Nosotros, queridos hermanos, los pastores, no debemos buscar lucrar, no debemos buscar enriquecernos a costa de la iglesia. Y eso es bueno que ustedes lo sepan. Ustedes deben medir mi ministerio en base a estas palabras y del ministerio de cualquiera que más tarde llegue a ocupar este púlpito. No deben los pastores, los líderes, buscar lucrar ni enriquecerse. Pero al mismo tiempo, este pasaje está exhortando a aquellos que reciben la bendición de escuchar la palabra, de proveer para el obrero, porque es digno de su alimento. Entonces, es de ambas partes. De ambas partes. Sigamos en la enseñanza. Jesús en el verso 11 dice, en cualquier ciudad o aldea a la que lleguen busquen a alguien que sea digno y quédense allí hasta que salgan. Al entrar en la casa saluden. Si la casa es digna, recibirá la paz que ustedes le deseen, pero si no es digna, ese deseo se volverá a ustedes. Si alguien no los recibe, ni oye sus palabras, salgan de aquella ciudad, de aquella casa y sacúdanse el polvo de los pies. De cierto les digo que en el día del juicio el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra será más tolerable que para aquella ciudad. Lo que impacta en esta última sección es la palabra digno, que se repite varias veces. Jesús dice, busquen a alguien digno para hablarles. Recuerda a la enseñanza de Jesús que dice, no tiren perlas a los cerdos. Busquen a alguien digno. ¿Quién es digno de recibir la palabra de Dios? El mismo pasaje lo dice, cualquiera que esté dispuesto a recibirlo. Muy interesante. Otra enseñanza fuerte para las iglesias, porque las iglesias a veces buscamos a personas dignas y para nosotros digno es aquel que tiene más. O aquel que es más influyente, el que, no sé, a veces la gente, las iglesias, tenemos toda clase de pensamientos y de formas de definir a alguien digno. Yo quiero juntarme solamente con este tipo de personas, pero con este tipo de personas no. Nosotros hacemos esas distinciones, ¿no es cierto?, de quiénes son dignos e indignos, de mi amistad, de mi cariño, de mi tiempo. Y aquí parece que Jesús está haciendo la misma distinción. Hay gente que es digna y hay gente que es indigna. Pero la distinción que hace Jesús es bien simple. Los dignos son aquellos que quieren escuchar. Simple. Cualquiera que quiera escuchar el mensaje, cualquiera que lo reciba en su casa, es digna. No importa si esa casa es una casa de 2 pisos con piscina o una humilde morada a media agua de una sola pieza. No deben hacer distinción de personas. El único requisito que tú tienes que fijarte, les dice Jesús a sus apóstoles, para considerar a una familia, a un pueblo, como digno de recibir el mensaje, es si están dispuestos a escucharte, si te reciben. En Lucas, el Evangelio de Lucas, Jesús les dice, si alguien les recibe a su casa, entren en esa casa y digan, la paz sea a esta casa. Esa es una familia, una persona digna de recibir la paz, de recibir el Evangelio. Verso 13, si la casa es digna, recibirá la paz que ustedes les deseen. ¡Qué maravilloso! Y hermanos, esto es igual una poderosa lección para la iglesia. Nunca debemos limitar la palabra de Dios. Nunca debemos dejar de llevarnos por nuestras susceptibilidades, nuestros prejuicios. Podemos tener muchos prejuicios, pero cualquiera que esté dispuesto a escuchar la palabra de Dios
sea de clase alta, clase baja, con mucho dinero, con poco dinero, de izquierda o de derecha, del centro, de donde sea. Si alguien está dispuesto a escuchar la palabra de Dios, es digno de recibirlo. Hagamos todos nuestros esfuerzos para llegar con la paz de Dios. Deseemos a esa familia, a esa persona, la paz de Dios. La paz de Dios. ¿Y qué pasa con aquellos que no quieren escuchar la palabra de Dios? Con aquellos que cierran las puertas de sus casas. Con aquellos que nos insultan o nos tiran la puerta de la casa, la puerta de sus casas en nuestras narices. Jesús dice, ustedes no deben hacer nada para vengarse, para atacarlos, para ofenderlos, para responder. Ustedes deben dejar cualquier juicio hacia esas personas en manos de Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús en el verso 14. Si alguien no lo recibe, si alguien no oye sus palabras, salgan de esa casa, salgan de esa ciudad y sacúdanse el polvo de sus pies. Esa es una forma visual, una señal que los judíos usaban para decir: estoy libre de cualquier responsabilidad con este lugar. No soy responsable de este lugar. Eso es lo que simbolizaba este acto. Y de hecho los apóstoles lo practicaron en Hechos capítulo 13. Leemos cómo el apóstol Pablo, si no me equivoco. Sí, Pablo y Bernabé están en Antioquía. Y ahí los rechazan el evangelio. Y ellos salen de ahí. Voy a leer el verso 51. Ellos por su parte salieron de la ciudad, se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta y se fueron a Iconio. Entonces los apóstoles practicaron esto. Ellos dejaron cualquier juicio en manos de Dios. Y es triste. No sé si te ha pasado que tú hablas con alguien el evangelio y no quieres saber nada. ¿Te ha pasado? Que quieres hablarle de Cristo a alguien, que sabes tú que esta persona se va a beneficiar tremendamente con el evangelio. Quieres orar por esa persona, pero no. Te cierra la puerta en las narices. Eso puede producir en el cristiano una tristeza profunda, pero también puede producir enojo. Yo he visto, cuando éramos jóvenes, salíamos a compartir el evangelio con los universitarios y nos acercábamos a gente que está ahí, jóvenes universitarios, nos acercábamos con un tratado para hablar y yo vi, no voy a decir su nombre de cuál fue la hermanita a la que le pasó esto, pero era una hermanita muy, muy guapa, muy linda, que me tenía loco, no voy a decir su nombre, pero ella se acercó a un grupito muy cariñosamente, les ofreció tratado y lo que yo vi es que el chico que le tomó el tratado se lo rompió así, pero en su cara, se lo tiró. Y yo, que ya había llegado a conocer a esta niña, porque como les digo, me gustaba mucho y estaba siempre atento a cómo era ella, yo ya sabía cuando se enoja. Y los que la conocen saben distinguir cómo es ella cuando se enoja. Usted, no voy a decir su nombre, pero yo veía que dije, aquí se viene algo. Corrí y le dije, ven Carlita, no debí decir su nombre. Le dije, ven hermana, vamos allá, dejemos esto en manos del Señor. Pero esa es una reacción natural. En algunos, cuando hay un rechazo así, produce tristeza, en otros puede producir enojo. Y es natural, porque tú estás ofreciendo algo que tú sabes que es bueno. Pero si te rechazan y más encima te insultan en el proceso, ¡ay! Te da rabia. Jesús está diciendo aquí, cuando los rechacen, porque los van a rechazar, tengan pena por esa persona, porque el juicio va a ser terrible para ellos. Pero el juicio está en manos de Dios. El juicio está en manos de Dios. El cristiano, yo creo que es un error tomar este pasaje para decir, si alguien te rechaza, decir, entonces me sacudo de los polvos de mis pies de ti. Tu juicio será peor que el de Sodoma y Gomorra. No. Lo que yo veo aquí es, si he entendido bien mi exégesis del pasaje que Jesús está diciendo a sus discípulos, dejen esto en manos de Dios. Ustedes
Simplemente apártense. Y creo yo que aquí también es bueno seguir orando por esa situación, por esa persona. El Señor puede hacer milagros. Hermanos, hay más cosas que podemos extraer de estos pasajes, pero quiero quedarme con lo siguiente. Esta es una misión poderosa. Como iglesia creo que aprendemos muchos principios del Evangelio. Debemos confiar en el Señor. Debemos ser fieles. Él dará lo que nosotros necesitemos. Él nos dará lo que necesitemos. Sus dones, su poder, su presencia, palabras. No hay nada que nos debe detener para entregar el mensaje a las personas que son dignas de escucharlo. ¿Quiénes son dignos? Cualquiera que esté dispuesto a escucharlo. Así que sigamos hablando, sigamos transmitiendo este mensaje, sigamos buscando a personas que puedan tener el interés de escucharlo, que quieran recibir una oración, que quieran recibirnos a nosotros. Esa es nuestra misión. En ese sentido, esta misión no ha cambiado. Y si alguien no escucha, dejemos en manos de Dios a esa persona. Amén. Oremos.